Tenemos áreas aún en nuestras vidas que no hemos entregado. Ese es el tema de esta noche. El Señor me dio como palabra que tenemos que decirle que sí a la dependencia de Él y no a nuestra autosuficiencia. Nosotros tenemos que aprender que fuimos comprados a precio de sangre. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Ahora Él es el que ahora nosotros le pertenecemos a Él totalmente. Ya nosotros no decimos lo que vamos a hacer, nosotros no hacemos lo que nosotros queremos hacer. Ahora tenemos que estar rendidos a su voluntad totalmente. Como decía la canción, cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, mi armadura he desgastado. Así nosotros andamos en esta vida, en nuestra autosuficiencia, cargando cargas pesadas. Y el Señor dice, dame esa área que aún no me has dado. Él quiere que le demos toda área. Si hay alguna área que todavía no le hemos entregado, esta noche, mi hermano, es donde tenemos que decirle que sí a la dependencia de Cristo y no a nuestra autosuficiencia. Nosotros sabemos que las Escrituras, en su contexto, nos enseña que nosotros somos insuficientes para esto. Nosotros no podemos vivir en nuestra autosuficiencia. Nosotros dependemos de un Salvador. Hasta aún necesitamos un Salvador para que nos santifique. Necesitamos a alguien que nos redima de nuestros pecados, de la muerte eterna. Y ya Cristo hizo eso por nosotros. Entonces esta noche vamos a comenzar la palabra. Y el texto que vamos a tomar se encuentra en Mateo 26. Mateo 26, del 30 al 46, para comenzar. Bendita sea la palabra del Señor. Mateo 26, del 30 al 46. Gloria al Señor. Bendita sea la palabra. Señor, háblanos esta noche, Señor. Amén, gloria a Dios. He aquí, toma mis labios, toma mi mente, toma mi corazón. Padre, confío que todo lo que salga de mis labios proviene de ti a través del Espíritu Santo, Señor. Reconozco que yo no sé nada, pero tú sí lo sabes todo, Señor. Yo mismo necesito esta palabra. Yo mismo necesito entender que toda área te pertenece a ti. Yo necesito entender que no soy autosuficiente, que dependo de ti para levantarme por la mañana, para trabajar, aún cuando estoy en el lecho necesito depender de ti, Señor, porque tú eres el que me levanta de mi dormitar y me das un nuevo día, me regalas un nuevo día, Señor. Bendita sea tu palabra para siempre. Háblanos, Padre, háblanos, que nosotros estamos listos para escuchar, Señor. Abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón, que nuestro alma, espíritu y cuerpo estemos dispuestos y disponibles para escuchar palabra de lo alto a través de la profecía mayor, que es tu preciosa palabra. En el nombre de Jesús, mi Dios. Bendito sea el Señor. Mis hermanos, Mateo 26... comenzando en el versículo 30, dice la palabra del Señor. Y vamos a exponerla versículo por versículo y vamos a extraer el espíritu de la palabra. Vamos a ver qué el Señor nos quiere decir esta noche. Comenzando en Mateo 26, versículo 30, dice lo siguiente. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Estamos viendo, mis hermanos, esa fue la noche que el Señor iba a ser entregado. Sabemos que Jesús les dijo a sus discípulos que todos ellos se iban a escandalizar de él. Eso significa que iban a tropezar, se iban a retraer, iban a negarlo, como incluso hizo Pedro.
que vimos que al final él lo negó y después lloró amargamente. Dice el versículo 32, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Versículo 33. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. En otras palabras, ahí vemos automáticamente la autosuficiencia de Pedro. Vemos que ya Pedro no estaba dependiendo del Señor que lo ayude a no negarlo, que lo ayude a no escandalizarse. Él dijo, aunque todos estos se escandalicen, aunque todos estos se tropiecen, yo no te voy a negar, yo voy a estar contigo aún hasta la muerte. Dice el versículo 34, Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Dice el versículo 35, Pedro le dijo, ahí vemos a Pedro de nuevo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Que Dios nos guarde, mis hermanos. Que Dios nos guarde. Nosotros seres humanos no somos autosuficientes. Nosotros seres humanos somos frágiles. Tenemos debilidades. No somos autosuficientes. Tenemos que depender de Cristo aún para no negarlo jamás. Nosotros no sabemos lo que somos capaces de hacer. Nosotros en nuestra carne, en nuestra humanidad caída, no sabemos hasta cuándo podemos soportar el no renunciar a Cristo. Cuando los tiempos estos se continúen aproximando, donde estamos viendo las persecuciones del cristianismo siendo más intensas cada día, estamos viendo que cristianos están retrocediendo. Hay cristianos que están negando a Cristo Jesús. Pero nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Nunca depender de nosotros mismos, nunca depender de nuestras propias fuerzas. Ahí vemos como Pedro dijo, cuando Jesús le dijo que esta noche todos se iban a escandalizar. Fíjate que Jesús dijo todos. No iba a quedar uno que no tropezara. Jesús lo dijo, todos ustedes van a tropezar. Pero sabemos Pedro, él es impulsivo. Pedro es conocido como un hombre impulsivo. En su carácter, en su manera de caminar. Vemos cómo le cortó la oreja también al soldado cuando entregaron a Jesús. Y como siempre, Pedro dice, aunque todos estos tropiecen, yo no te voy a negar. Aún voy contigo hasta la muerte. Ay, que Dios nos libre, mis hermanos. Nosotros podemos decir eso, pero de otra forma. Nosotros tenemos que decir, Señor, ayúdame en mi debilidad, ayúdame en mi humanidad, nunca negar tu nombre, aún en las tribulaciones, aún en las pruebas. Porque mis hermanos, ¿cuántas personas conocemos en nuestro caminar en el cristianismo que comienzan fervientes en espíritu, sirviendo al Señor y después retroceden? La gente retrocede porque dejaron de mirar a Cristo y comenzaron a verse ellos mismos. Comenzaron a buscar razonamiento por ciertas cosas que nosotros no tenemos explicación. El Señor hace y deshace según su soberanía. Si nosotros nos mantenemos dependiendo de Cristo, Él nos va a guardar. Él prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él nos va a guardar, Él nos va a proteger. Fíjate que en el Salmo 16:1, el salmista dijo, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. El salmista no dijo, oh Señor, yo me guardo yo mismo, yo confío en mí mismo, yo confío en mi autosuficiencia, yo confío en mi dependencia, en mi autodependencia. No, el salmista dijo, guárdame, oh Jehová Dios, guárdame. Nosotros tenemos que decir lo mismo, guárdame, Señor, guárdame, oh Dios, porque en ti confío, en ti he confiado. Nuestra confianza siempre tiene que estar en nuestro Dios, jamás en nosotros mismos,
Porque como les he dicho anteriormente, mi hermano, nosotros los humanos, los seres humanos, no sabemos lo que somos capaces de hacer en nuestra carne, en nuestra naturaleza adánica, si le damos cabida. Por eso que tenemos que estar en oración, en ayuno, buscando al Señor constantemente para que nos libre de cualquier cosa que nosotros vayamos a hacer en nuestra carne. Por eso que tenemos que depender de Cristo, mis hermanos. Amén. Dice, pero Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Ahora bien, vemos en el versículo 36 cómo Jesús hace lo opuesto que hizo Pedro. Pedro mostró aquí su autosuficiencia, su yo puedo, yo no te voy a negar, voy contigo hasta la muerte. Pero nosotros vemos que ni Jesucristo actuaba así en la Biblia. Nosotros vemos que el creador del cielo y la tierra, Él dependía de su Padre para todo. Vemos en el versículo 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Ay, Señor, eso no fue lo que dijo Pedro. Pedro dijo: aunque estos tropiecen, yo no voy a tropezar. En otras palabras, yo no necesito orar. Yo no necesito orar, yo soy autosuficiente, yo no necesito ayuda. Ya yo sé, cuando a ti te entreguen, yo no voy a orar, yo no te voy a negar. Aunque ellos te nieguen, yo no lo voy a hacer, Señor. Pero vemos aquí que Jesús ya sabía que iba a ser entregado esa noche. Ya él sabía el vituperio que venía, él sabía que lo iban a crucificar, él sabía que lo iban a entregar, él sabía que iba a morir, él sabía que dependía del Padre para lo resucitara de la muerte. Amén. Vemos, dice, Jesús le dijo: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Examinen bien. Dice el versículo 37. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Nosotros vemos que cuando Pedro dijo eso, Pedro no se entristeció. Él dijo: Señor, yo no te voy a negar, yo voy a estar contigo hasta la muerte. Aquí vemos que Jesucristo se entristeció, se angustió. Dice el versículo 38. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Mi alma está triste. En otras palabras, yo necesito a mi Padre. Yo necesito la ayuda de oración con ustedes. Necesito que ustedes velen y estén orando conmigo. Que ustedes estén buscando la presencia de mi Padre conmigo. Que ustedes me ayuden para que mi Padre me dé fortaleza para lo que va a suceder en unas horas. Entonces el creador del cielo y la tierra estaba orando y pidiendo a los discípulos que oraran con él, que velaran. Vamos a ver qué le sucedió a los autosuficientes, a Pedro por lo menos, que fue el que las escrituras dice que él dijo que no va a negar. Vamos a ver qué sucedió. Dice el versículo 39, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío. Fíjate, Padre mío. Él no dijo: Padre, olvídate, yo tengo esto, Padre. Yo estoy en control. Ya yo sé que tú me enviaste. Tengo que morir por la humanidad. Tengo que morir por todos aquellos que tú me diste. Tengo que morir por todos los escogidos. Pero no te preocupes, ya yo sé lo que me va a pasar. Yo tengo las fuerzas. Yo no tengo que entristecerme. No, Cristo está orando y velando. Entonces dice: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Si es posible, pase de mí esta copa. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Ahí vemos lo que está pidiendo el Señor esta noche. Sí a la dependencia, como Jesucristo dependía del Padre. Sí a la dependencia y no a la autosuficiencia. Amén. Mis hermanos, nosotros no podemos hacer nada. Hace aproximadamente 6 o 7 años atrás, cuando yo iba a otra iglesia,
donde el Señor me estaba formando, donde tomé clases ministeriales. Me acuerdo que en un sueño, en una visión nocturna, estaba yo en una clase y el pastor de la iglesia donde yo me congregaba estaba dando una enseñanza. Entonces él estaba señalando en el sueño a cada persona que estaba en la clase y le daba una palabra a cada persona. Y después me miró a mí y me señaló y me dijo: rendimiento total. Entonces yo entendí claramente que el Señor me dijo: tienes que rendirte a mí totalmente. Esa palabra, mi hermano, esa palabra a mí me ha ayudado muchísimo, porque yo comencé a entender que habían áreas aún en mi vida que yo quería controlar. Habían áreas en mi vida que yo había entregado todas mis llaves, pero todavía quedaba la llavecita chiquitica que tenemos escondida, que no queremos entregar. Entonces el Señor comenzó a mostrarme cuáles eran esas áreas que yo necesitaba entregar para seguir procediendo hacia la meta, para seguir creciendo en lo espiritual. Dice el versículo 40, vino luego a sus discípulos. Entonces vimos que Jesucristo fue a orar, regresó, volvió donde estaban los discípulos en el versículo 40. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Ay, Señor, ¿dónde está la fuerza del ser humano? ¿Nosotros somos débiles o no somos débiles? En nuestra naturaleza humana, en nuestra naturaleza humana, porque en Cristo, dice la Biblia, diger débil, fuerte soy. Diger débil, fuerte soy. Pero eso es en Cristo Jesús. Eso es reconociendo nosotros nuestra debilidad en nuestra humanidad. Eso no es nuestra autosuficiencia. Aquí vemos que se quedaron dormidos. Y miren lo que el Señor Jesús le dice. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, y fíjate a quién él le dijo. Él se refirió a Pedro. ¿Habrá alguna casualidad en eso? Yo no creo. Porque acuérdense, en los versículos anteriores, el Señor le dijo: esta noche todos ustedes se van a escandalizar, todos ustedes van a tropezar. Y Pedro fue el que le dijo: Señor, aunque todos estos tropiecen, yo no voy a tropezar. Aún si tengo que ir contigo a la muerte, lo voy a hacer. Y aquí vemos que cuando se quedaron dormidos los discípulos, el Señor no le dijo a los demás, se refirió a Pedro. Y fíjate que él le dijo a Pedro lo siguiente. Le dijo: Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Este es el hombre autosuficiente. Este es el hombre que dependía de sí mismo y se quedó dormido. Y esto no es para condenarnos, esto es para aprender. Lo que escrito está en la Biblia es para enseñarnos a nosotros, porque nosotros también nos quedamos dormidos cuando vamos a orar, mis hermanos. Nosotros también, a veces cuando estamos velando y orando, nos da pereza, dejamos de orar, nos acostamos, ¿sí o no? Nadie dice amén. Amén. Nosotros somos frágiles, mis hermanos. Entonces ahí se refirió a Pedro. Pedro, como diciendo: Pedro, hace un rato atrás tú me dijiste que cuando yo les dije que todos se iban a escandalizar, tú dijiste que tú no ibas a tropezar. Pero mira, ahora tú estás durmiendo con ellos también. Dice el versículo 41, velad y orad. Entonces el Señor lo que está diciendo es: velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mira, mis hermanos, mira, el Señor le dijo a Pedro, no pudiste velar y orar conmigo ni una hora. Por eso que muchos dicen que lo mínimo que nosotros debemos estar orando es una hora. Hay pastores, hay predicadores, hay hermanos que oran 3, 4, 5, 6 horas. Yo no he llegado a ese nivel. Pero algún día me gustaría orar más. Siempre podemos orar más. Siempre podemos lecturar más la palabra. Siempre podemos buscar más a Cristo. Nunca es suficiente. Siempre podemos progresar porque no lo hemos alcanzado, mis hermanos.
Entonces el Señor nos está diciendo, velad y orad. Cuando nosotros velamos, cuando nosotros oramos, nosotros estamos dependiendo de Dios. Yo me acuerdo que en mi caminar hubieron épocas, hubieron tiempos donde yo no oraba como debería estar orando, mis hermanos. Eso mismo les pasa a ustedes también, ¿verdad? Aquí nadie ha llegado al cielo. Pero durante mi formación pastoral, ministerial, yo veía que el Señor me ayudaba, me exhortaba, me decía, hay que orar. Me acuerdo que un día antes de salir para un viaje misionero, hace como 3 años, creo, hace como 3 años de eso, iba a ir a un viaje misionero y entre una cosa y otra no oré antes de salir de mi casa. Mis hermanos, y me acuerdo como si estuviera escuchando la voz del Espíritu Santo en estos momentos. Cuando estoy en mi dormitorio, que estoy vestido para salir esa noche para el aeropuerto, el Espíritu Santo me habló y me dijo, hay que orar. Así mismo me dijo el Espíritu Santo, hay que orar. Y me lo dijo audiblemente al oído, mis hermanos. Por eso que si nosotros no oramos y velamos, vamos a caer en tentación. ¿Ok? Nosotros no podemos depender de nosotros mismos. Nosotros tenemos que aprender. Por eso que es la oración. Por eso que tenemos que estar velando. Por eso que tenemos que estar esforzándonos. Porque esta carne no quiere orar. Esta carne no quiere velar. Esta carne no quiere hacer nada que beneficie al espíritu. Por eso que la carne y el espíritu son enemigos. Entonces, mis hermanos, velad y orar. Ya cuando uno está velando y uno está orando, uno está entregando su autosuficiencia. Está diciendo, Señor, yo no puedo depender de mí. Yo no puedo andar en mi autosuficiencia. Yo te necesito a ti para ir al trabajo. Yo te necesito a ti para que tú me des la sabiduría necesaria para emprender esta compañía que voy a emprender. Yo necesito la sabiduría necesaria, Padre amado, para yo saber cómo gobernar mi casa, cómo ordenar mi casa. Yo necesito la sabiduría tuya, Señor. Por eso que yo velo y yo oro. Yo quiero ser un mejor esposo, Padre. Eso es dependencia. Padre, yo necesito ser una mejor esposa. Yo necesito aprender. Por eso que estoy orando y velando, Señor. Ayúdame. Yo no soy autosuficiente. Yo estoy dañando mi casa. Yo estoy dañando mis hijos. ¿Por qué? Porque estoy dependiendo de mí. No estoy orando. Estoy pidiendo oración. Estoy pidiendo que la gente ore por mí. Pero yo mismo no estoy buscando el rostro del Señor. Yo mismo no estoy orando y yo no estoy velando. Pero eso se llama espiritualidad prestada. Está pidiendo que los demás hermanos ora por mí, pero nosotros estamos llamados a orar nosotros mismos, estamos llamados a velar nosotros mismos, mis hermanos, porque no podemos depender siempre de las oraciones de los demás. ¿Está bien pedir oración? Sí, todos necesitamos oración, y por favor, siempre oren por mí. Yo reconozco, yo no soy autosuficiente. Si Dios no me da la gracia para pararme aquí en el púlpito y traerle esta palabra, yo de mí no tengo nada para ustedes, mis hermanos. Pero yo sé que todos ustedes están orando por mí. Yo recibo un mensaje. Muchos de ustedes me están escribiendo por Messenger, me están escribiendo por WhatsApp. Me están diciendo, pastor, te tenemos en nuestras oraciones, estamos orando por ti. El hermano Gabriel me escribió un día de allá de Canadá. Me dijo, pastor, estoy orando por ti. Y yo le doy las gracias por eso. Yo necesito toda la oración. Todos nosotros necesitamos el apoyo de cada uno de los hermanos. Entonces vemos que el Señor dijo en el versículo 42, otra vez fue. Fíjate que el Señor fue a orar por tercera vez. Él no oró una sola vez. ¿Cuántos de nosotros oramos una sola vez y nos vamos? ¿Cuántos de nosotros tenemos ciertos problemas en nuestras vidas, ciertas cosas que nos está afligiendo? Y en vez de nosotros pedirle al Señor, Señor, yo dependo de ti en esta situación, nos afanamos, empezamos a hacer cosas fuera de orden, empezamos a ir para la calle, a hacer y deshacer. Y el Señor dice, tú estás haciendo las cosas en tu fuerza. Tú estás dependiendo de ti mismo. Tú estás actuando en tu autosuficiencia. Pero las cosas no te van a salir como tú quieres que te salgan. Dámelas a mí, dame la situación esa que tú tienes y no dependas más de ti. Tú haz lo natural y yo voy a hacer lo divino. Amén. Eso es lo que dice el Señor, mis hermanos. Nosotros, lo natural es orar y velar. Lo natural es depender de Dios.
Lo sobrenatural es que Dios obre en nuestras vidas, haciendo cosas divinas que nosotros no podemos hacer en nuestra humanidad. Por eso que se llama esta noche, la noche que el Señor está llamándonos, que sí a la dependencia de Él y no a la autosuficiencia de nosotros. Amén, aleluya. Entonces, vuelve a decir en el versículo 42, otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase su voluntad. Qué lindo es el Señor. Cristo sabía que no había otra manera de salvar a la humanidad. Pero Él estaba angustiado, Él estaba entristecido, Él estaba afligido, mis hermanos. Imagínense que a nosotros nos vayan a crucificar. Imagínense por un segundo esa crucifixión, que a nosotros nos vayan a hacer eso a nosotros, mis hermanos. ¿Nosotros soportaríamos esas aflicciones? ¿Nosotros soportaríamos ese vituperio? Que Dios nos ayude cuando vengan las persecuciones para este país, porque ya el Señor lo dijo, ya el Señor me lo mostró en visiones. Las persecuciones vienen para este país y vienen para todas las naciones, mis hermanos. Mira, el Señor cuando habló a través del hermano Alan el otro día en Quito, Él lo dijo, nos está pasando por un colador. Nos está pasando, ¿cómo se llama la palabra que usó? El Señor usó una palabra y que yo no sabía lo que era. El Señor dijo, los estoy pasando por un sedazo. Entonces, esta tarde estaba hablando con la hermana Narcisa. Le dije, hermana, ¿qué significa un sedazo? Le dije, hermano, eso significa un colador. ¿Sabe lo que es un colador? Y digo, sí, yo sé lo que es un colador. ¿Sabe que el colador tiene unos huequitos bien pequeñitos, mis hermanos? Y si el Señor nos está pasando a nosotros por el sedazo, por un colador, va a doler pasar por ese colador, mis hermanos. Pero todo lo que resistan, todo lo que dependamos de Dios, Dios nos va a ayudar a pasar por ese sedazo. Pero tenemos que depender de Él. Sedazo muy fino, dice el Sí, hermano Pablo. el Señor dijo, bueno, el hermano Pablo acabó de escribir y dijo, por un sedazo muy fino. Ay, Señor, que Dios nos ayude. Un sedazo muy fino. Así que, mira, mis hermanos, cuando nosotros decimos, yo voy a comprar un sedazo grueso, quizás con hueco más grande, porque voy a colar cosas grandes. Pero aquí cuando el Señor se refiere, los voy a pasar por un sedazo muy fino. No es lo mismo cuando nosotros decimos algo que cuando Dios lo dice. Cuando Dios lo dice es algo más grande, es algo más amplificado, mis hermanos. Mis hermanos, tú sabes la única manera que vamos a pasar por ese sedazo, por ese colador, rendido totalmente en Él, velando, orando, diciéndole, sí, Señor, yo dependo de ti, que tú me pases por ese sedazo, que tú me pases por ese colador bien finito, Señor. Yo voy a pasar, pero con tu ayuda. Yo no voy a decir lo mismo que Pedro. Señor, todos estos discípulos, ellos no van a pasar por ese sedazo, pero yo sí. ¿Tú te imaginas a Pedro si estuviera con nosotros hoy en día? ¿Tú crees que Pedro le dijera, Señor, aunque todos estos no quieran pasar por el sedazo, yo sí voy a pasar por ese sedazo? Tú vas a ver. Y me imagino a Pedro que cuando el Señor le muestra el colador, Pedro le dice, yo no conozco ese sedazo, yo no conozco ese colador. Señor, no, yo por ahí no puedo pasar. Ay, mi Señor, que Dios nos ayude, que Dios nos ayude. Dice el versículo al 43. Vino otra vez y los halló durmiendo. Esta ya es la tercera vez. Los halló durmiendo. Los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Ahora examinen a Cristo. Cristo estaba tan enfocado en el propósito que Él tenía de redimir a la humanidad, a los escogidos, que Cristo no tuvo tiempo para dormir. Él quizás descansó unos 5 o 10 minutos, pero tú no puedes dormir cuando tú sabes que vas a ser crucificado. Cuando tú sabes ya lo que tú quieres, que pase esa copa, que pase esa ira del Padre. Porque Él en la cruz cargó los pecados de la humanidad. Por eso que él le dijo, ¿por qué me has abandonado, Padre? ¿Por qué me has abandonado? Porque Él ahí le estaba cargando los pecados de toda la humanidad. Pero Él estaba dependiendo del Padre. Él no estaba dependiendo de Él mismo.
Dice, estaban cargados de sueño, versículo 44, y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez. Mis hermanos, ¿cuántos de nosotros oramos una sola vez? ¿Cuántos de nosotros oramos dos veces cuando tenemos situaciones difíciles que tenemos que enfrentar? ¿Cuántos de nosotros oramos tres veces cuando tenemos situaciones difíciles que necesitamos enfrentar, mis hermanos? Entonces el Señor nos está mostrando a través de su palabra esta noche que tenemos que orar, tenemos que velar, tenemos que depender de Él. Orar una vez, dos veces, tres veces. Pero mis hermanos, cuando el Señor no conteste la oración, eso no quiere decir que no está obrando. Cuando el Señor no contesta la oración, no nos está diciendo, yo no te voy a ayudar, ya yo te abandoné. El Señor no está diciendo eso. Cuando el Señor no contesta, el Señor te está diciendo, está quieto y reconoce que yo soy Jehová, yo soy el que te sostengo. Yo soy el que te tengo en la palma de mi mano. Eso es lo que está diciendo el Señor. Espera en mí, espera en el Señor. Espera, Él hará. No nosotros no hacemos nada. Él hará. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan en diciembre los que vieron el video cuando el Señor habló aquí en mi casa? Y dijo, Pastor Irán, tú quieres que yo, Jehová, haga tantas cosas. Pero yo no hago las cosas antes ni después. Espera en mí. Cuando Él me dijo, ¿tú quieres que yo haga tantas cosas? Yo dije dentro de mí, sí, Señor, sí, Señor. Todos nosotros queremos ver a Dios obrando y haciendo y deshaciendo. Pero no es así, mis hermanos. No es así. No es así. Tenemos que esperar en su tiempo. Si el Señor no te contesta, y oraste una vez y el Señor no te contestó, ora por segunda vez. Y si no te contestó, ora por tercera vez. Sigue velando, sigue buscando su presencia. El Señor te va a dar una palabra eventualmente, a través de un hermano, a través de una hermana, a través de un pastor, a través de un ministro. A través de cualquier siervo en el internet, Dios nos puede dar una palabra, mis hermanos. Yo le puedo decir a ustedes cuántas personas, cuántos hermanos han sido de bendición a mi vida cuando escucho sus prédicas en el internet. Durante mi formación, yo me acuerdo que a veces necesitaba una palabra. Y escuchaba, yo tuve varios años escuchando 5, 6, 7, 8, 9, 10 prédicas al día. Jehová vive que no miento, mis hermanos. 24 horas. Yo a veces me luchaba con la vista, no quería quedarme dormido, que estaba escuchando tantas prédicas y tenía un hambre. El Señor abrió el apetito de escuchar su palabra, que yo nada más quería estar en prédica y el audífono puesto. Y cualquier cosa que hacía en el patio con el audífono puesto, salía en el carro con el audífono puesto. Entonces eso es dependencia, mi hermano, dependencia de Dios. Yo reconozco en mi vida que yo he cometido muchos errores en mi vida, como les he dicho anteriormente, pero he aprendido a depender de Dios. ¿Por qué ahora no me afano? Yo no me afano por nada, mis hermanos. Yo no me afano. ¿Por qué? Porque el Señor es el que hace. El Señor pone el querer como el hacer en nosotros por su perfecta voluntad. Entonces, cuando yo le pido alguna dirección al Señor, si no tengo claridad, yo me siento a esperar. Si Él quiere que yo haga algo, Él lo va a poner en mi corazón. Él pone el querer como el hacer en nosotros. Nosotros esperar. ¿Cuántos errores en nuestras vidas hubiésemos evitado si nosotros hubiésemos esperado en el Señor? Y no los hubiéramos apresurados en adelantarnos a sus propósitos. El Señor nos llamó. El Señor tenía un camino predestinado desde nosotros, porque nos conoció desde la eternidad. Él nos puso en el camino. Él nos va a guiar en el camino. Él nos va a cuidar. Él nos va a proteger. Él nos va a dar el plan que tiene en ese camino. Ya nosotros no tenemos nuestros propios planes. Los planes de nosotros son los que Dios pone en nuestro corazón para que nosotros andésemos en ellos. Son obras preparadas. Son obras que ya tenía Dios en anticipación. Ya tenía predestinadas para que nosotros andésemos en ellas. Entonces, tenemos que esperar esa dirección perfecta del Señor. Así, mi hermano, si tú me estás escuchando y tú estás esperando, Señor, ¿qué hago? El Señor te dice, siéntate en tus manos, espera en Él y Él hará. Amén.
¿Quieres moverte a algún sitio? El Señor nos tiene a cada uno de nosotros donde nos quiere. ¿Tú sabes dónde Dios quiere a cada uno de nosotros? A donde tú estés ahora. ¿Dónde tú estás ahora? El Señor es ahí donde te quiere. Si el Señor te quisiera en otro sitio, te pusiera en otro sitio. ¿Qué pasó conmigo? Unos meses atrás yo estaba con un ministerio. ¿Y por qué no estoy allá ahora? Porque el Señor me puso aquí. Amén. Yo no me moví yo mismo. Él puso el querer en mí como el hacer. Hasta que me habló y me movió para este ministerio. Como cuando me habló, Él me lo dijo. Él me lo dijo, tú dices en tu corazón, cuando me habló en Miami, en agosto del 2019, Él me dijo, tú dices en tu corazón, yo soy de este lugar y ahí debo de permanecer. Como diciendo, tú dices en tu corazón, yo pertenezco a este ministerio y ahí debo de pertenecer. Pero, oh Jehová, dice el Señor, pero yo veo en tu corazón, y que tú dices, pero oh Jehová, yo veo que tú me estás moviendo a este avivamiento. Entonces ahí los hermanos comenzaron a aplaudir y no se escuchó bien. Entonces es donde está la coherencia, la perfección divina del Espíritu Santo, que Él volvió y repitió a través de la hermana Emma y dijo, a este avivamiento. Entonces lo que yo tuve que hacer es lo natural, escuchar su voz, ponerme en oración, buscar la dirección de Dios. Unos cuantos meses después, aquí estaban los pastores en mi casa, el Señor habló, le dio promesa de profecía a mi hija, le dio promesa de ministerio a mi esposa, promesa de ministerio a mi yerno, y ahora tenemos que esperar. En los tiempos de Dios son perfectos, mis hermanos. Seguimos en la palabra. Dice el versículo 45. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí, ha llegado la hora. Ahí es donde el Señor dijo, ya, descansen y duermen un rato porque ha llegado la hora donde me van a entregar. Dice, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Dice el versículo 46, levántense, levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Entonces, vemos aquí en el versículo 69 al 75. Dice el versículo 69, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada. Esto fue después, ya unas horas después que el Señor fue entregado, que se lo llevaron. Y es aquí donde vemos la negación de Pedro. Dice el versículo 69, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Versículo 70. Mas él negó delante de todos, diciendo, no sé lo que dices. Ahí vemos que ahí Pedro va a comenzar a entender que no se puede autodepender de uno mismo. No puede uno autodepender, tener confianza en la carne. A él en ese momento no estaba pensando, él ahí no estaba pensando lo que el Señor le había dicho. Él se dio de cuenta y le vino a la memoria la tercera vez cuando el Señor lo miró. Dice, mas él negó delante de todos diciendo, no sé qué dices. Versículo 71. Saliendo él a la puerta, le vio otra vez y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús, el Nazareno. Versículo 72. Pero él negó otra vez con juramento, hasta juró que no conocía a Jesús. Este es el hombre que dijo, cuando el Señor le dijo, esta noche todos ustedes se van a escandalizar, todos ustedes van a tropezar. Este es el Pedro que dijo, yo no necesito orar, yo no necesito velar, yo no te voy a negar.
Él seguro que durmió cuando estaba durmiendo, cuando se quedaron dormidos mientras que Cristo estaba orando y velando. Él seguro estaba confiando y diciendo, no, yo no lo voy a negar, yo voy a estar con él hasta la muerte. Dice el versículo 2, pero él negó otra vez con juramento. Eso es algo fuerte, jurar que no conoces al Señor. Dice el versículo, dice, no conozco al hombre, juro que no conozco al hombre. Eso es lo que dijo, con juramento, lo juro que no conozco a ese hombre, no conozco al Nazareno. Dice el versículo 73, un poco después, acercándose los que allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Ahí vemos otra enseñanza, mis hermanos. El cristiano habla diferente. ¿Por qué? Porque los que estaban allí le dijeron que él también, que Pedro era uno de ellos también, porque se dieron de cuenta que él hablaba con el mismo dialecto que los discípulos, que los hombres, las mujeres de Dios. Por eso, ¿cómo nosotros sabemos cuando estamos hablando con un cristiano, con una cristiana? Eso se ve en el hablar. Aun cuando podemos saber lo que hay dentro del corazón del ser humano. ¿Por qué? Porque nos ponemos a hablar 2 o 3 minutos con una persona y lo que sale de su boca nos está diciendo quién es esa persona. Si es cristiana, si es un incrédulo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, por eso que Pedro hablaba como Cristo. Ya llevaba 3 años con Cristo. Ya actuaba como Cristo. Hacía las cosas que Cristo hacía. Sanaba a los enfermos. Por su sombra eran sanadas. Por el Espíritu Santo Dios sanaba a las personas. Levantaba a los paralíticos. Levantaba a los muertos. Hacía lo mismo que Cristo Jesús. Entonces ellos sabían que él era uno de ellos por su manera de hablar. Entonces el cristiano ya no puede estar hablando como el mundo. Cuando nosotros hablamos como el mundo, actuamos como el mundo, nos vestimos como el mundo, no somos de Dios, somos del mundo. Por eso que nosotros enfatizamos tanto la vestimenta en este ministerio de avivamiento. Si nosotros somos un ministerio de avivamiento, en donde Dios dice, ustedes son un pueblo diferente, lo que Dios está diciendo es, yo estoy cansado de ver a mi iglesia vistiéndose mundanamente. Yo estoy cansado de ver a mi iglesia con la sensualidad. Yo estoy cansado de ver a mi iglesia que no se visten con modestia. Yo veo a mi iglesia que se visten como los del mundo, visten las modas del mundo, actúan como actúan los mundanos. Entonces el Señor dijo, no, este es un ministerio de avivamiento. Aquí yo voy a poner a los que quieran regresar a las sendas antiguas. El Señor dijo que la vestimenta no salva a nadie, mis hermanos. No se trata de eso. Se trata que todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. Si nosotros nos vestimos como el mundo, nos ponemos a hablar con un incrédulo que se viste igual que nosotros, dice, pero tú eres cristiano. Tú acabaste de hacer un chiste como yo lo hago. Tú acabaste de hacer un chiste de doble sentido como yo lo hago. Tú entraste a la discoteca como yo lo hago. Mira tu ropa. Ropa mundana como yo lo hago. Mira cómo yo me he visto igual que tú mundanamente. Estoy hablando como tú, estoy actuando como tú. Entonces, ¿por qué si nosotros andando haciendo lo mismo que hace el mundo, cuál es la diferencia? Entonces Dios quiere que nosotros reflejemos la gloria de Cristo. Imagínense por un momento, nuestro supremo llamamiento aquí en la tierra es ser semejante a Cristo Jesús. Amén. Ustedes se imaginan, en el cielo está Yahweh sentado, está Jehová Dios sentado en su trono. Ahora visualicen a Jehová Dios con su manto lleno de huecos por todos los lados. Reflejen eso, piensen eso un momentico. Entonces, mis hermanos,
No permitan, háblenle a sus hijos. Las modas no son de Dios, las modas vienen del mismo diablo. Aquí vemos también, no sé si en los países de ustedes, mis hermanos, están con la moda que hay aquí también en la calle. Los hombres con los pantalones por abajo de la cintura, se les ven su ropa interior. Entonces con una mano agarran el celular y con la otra mano agarran el pantalón para que no se les caiga. Ahora imagínate un cristiano haciendo lo mismo. Ahora, mis hermanos, si nosotros conocemos una persona que no conoce a Cristo, nosotros no le hablamos de eso. Tenemos que ser sabios. Estoy hablando aquí del pueblo que ya tiene un cierto nivel de espiritualidad, de un pueblo que ya tiene un cierto nivel de crecimiento, que ya sabe lo que es bueno, que ya es una persona pura, que anda en pureza, que sabe discernir entre lo bueno, entre lo malo, entre lo santo, entre lo profano. A una persona nueva no se le habla nada de esto. Estoy hablando con algunos del pueblo de Dios que yo los conozco personalmente, que se ponen ropa ripiada y que yo les digo, no, mi hermano, yo lo siento mucho, pero tú eres un hombre, tú eres una mujer que conoce la palabra de Dios. Los americanos aquí en los Estados Unidos dicen, you know better. Tú sabes mejor que eso. Entonces, mis hermanos, entre más vamos creciendo espiritualmente, nuestra espiritualidad va aumentando. Ya no podemos hacer lo que hacíamos cuando éramos recién convertidos. Ahora, les repito, mi hermano, con sabiduría. Me acuerdo que hace unos años atrás, cuando yo estaba en otro ministerio, estaba de diácono, me acuerdo que entró un muchacho a una iglesia que estaba lleno de tatuajes y la ropa ripiada. Y una diaconisa fue donde estaba el muchacho y le dijo, ese tatuaje es del diablo. Mis hermanos, si tú eres una diaconisa o un diácono allá afuera, que tú estás haciendo eso, siéntate con los pastores porque eso está mal hecho. Nosotros tenemos que hacer esas cosas con sabiduría. Dice, este muchacho cogió y se fue de la iglesia. Entonces, es lo que dice el Señor, dice, aquí lo ha dicho a través de profecía. Hay de aquellos que nada más se preocupan por lo externo. No se trata de eso. Nosotros tenemos primero, con el amor de Dios, tratar lo interno de la persona. Estoy hablando aquí de los que ya conocemos la palabra, de los que ya conocemos al Dios que es un Dios decoroso, que es un Dios 3 veces santo, que nosotros demos el ejemplo, que la gente diga, wow, se ve la gracia de Dios en ti. Pero no los nuevos, mis hermanos, no se los olvide, no se los olvide. Dice el versículo 74, entonces él comenzó a maldecir, fíjate, después que lo negó por tercera vez, comenzó a maldecir y a jurar, maldecir y a jurar. No conozco a este hombre. Ahora imagínate todas las palabras que habrá estado haciendo con maldición. Y dice, y enseguida cantó el gallo. Enseguida cantó el gallo cuando lo negó por tercera vez. Y el Señor le dijo que el gallo a la tercera vez dice que él iba a negarlo 3 veces antes que cantara el gallo, mis hermanos. No conozco al hombre y enseguida cantó el gallo. Dice el versículo 75. Entonces Pedro se acordó. Fíjate que Pedro no se había acordado. Él no se había acordado. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho. Antes que cante el gallo. Jesús le había dicho, antes que cante el gallo, Pedro, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente, mis hermanos. Si nosotros tomamos esta actitud que tomó Pedro y no lo condenamos, nosotros hubiésemos hecho lo mismo. El Señor sabía que esto tenía que estar en las Escrituras para enseñarnos a nosotros.
Por eso que dice que lo que antes se escribió para nuestra enseñanza, para que nosotros podamos ver cómo otros hombres y otras mujeres tuvieron situaciones que nos iban a suceder a nosotros en esta vida, que íbamos a familiarizarnos con esas situaciones, que íbamos a tener aflicciones similares. Pero ¿qué aprendemos aquí de Pedro? Decirle sí a la dependencia de Cristo y no a la autosuficiencia de nosotros. Eso es lo que el Señor quiso hablar esta noche, mis hermanos. Amén. Entonces, busquemos, pensemos en estos momentos, ¿en qué área yo estoy siendo autosuficiente? Yo estoy levantándome por la mañana y me estoy yendo para el trabajo sin orar, sin buscar la presencia de Dios. Yo estoy llegando al trabajo, yo no estoy orando ni en el trabajo. Voy en el carro, no estoy orando. ¿Qué área tenemos que entregarle al Señor? El Señor quiere un rendimiento total. Así como le dije al principio, que el Señor me había dicho a través del pastor en un sueño, en una visión. Me miró el pastor, me señaló y me dijo, rendimiento total. Esa fue la palabra que el Señor me dio a través del pastor en ese sueño. Y eso a mí me ha ayudado muchísimo. Yo me acuerdo que cuando yo andaba en mi juventud haciendo mis negocios y mis inversiones, yo andaba en mi autosuficiencia. Yo no oraba, yo no sabía. Yo había recibido a Cristo cuando tenía 15 años y tengo dos personas, dos hermanos, un amigo mío del 1987 y su mamá que se convirtieron y todavía son cristianos, se bautizaron y todo y todavía están en los caminos del Señor desde que yo tenía 15 años. Pero después yo me fui al mundo, yo empecé a hacer las cosas a mi manera, pero yo no tenía a nadie que me guiara en los caminos de Dios. En mi casa nadie iba a la iglesia, íbamos a la iglesia con mis padres, con mis familiares, como mismo sucedía en su familia. Ellos aplicaron con nosotros lo mismo que ellos aprendieron. Íbamos a la iglesia católica cuando se moría alguien, íbamos al velorio, íbamos a la iglesia católica cuando había un bautismo de niños. Yo me acuerdo que hasta yo me bauticé en la iglesia católica cuando tenía creo que 11 o 12 años y salía de la iglesia a montar bicicleta en la calle, a romper ventanas. Cuando caía nieve salía con el grupito para la calle a romper ventanas. Mis padres en el trabajo, porque habíamos llegado de Cuba en el 1981 y ellos tenían que trabajar. Entonces nosotros salíamos para la calle a hacer esas cosas. Pero me bauticé, dije sí, hice mi primera comunión. ¿Qué primera comunión, mis hermanos? Eso es todo falso, mis hermanos. Yo conozco familiares, conozco amigos, conozco todo católico, porque primero me pongo a mí. Pues yo no estoy para condenarlos, estoy porque prefiero herirlos con la verdad que matarlos con la mentira. La mentira te mata. La herida se puede sanar, pero la mentira te condena. Me acuerdo que cuando yo andaba en mi juventud, que nadie estaba en los caminos de Dios, yo no tenía a nadie que me llamara, vamos para la iglesia. Me acuerdo que yo recibí a Cristo porque unas amigas me invitaron a la iglesia, fui a la iglesia y le cogí miedo al infierno, porque esa noche en una iglesia pentecostal en Elizabeth, New Jersey, me acuerdo que yo pasé al frente, el pastor predicó sobre el infierno y yo cogí miedo. Yo creí la palabra, mis hermanos, pero después de ahí nadie me hizo seguimiento, nadie me llamó, vamos para la iglesia, hermano Irán, vamos a discipularte. No, yo me fui para el mundo como hacen muchos jóvenes. Y después empezaron los dolores de cabeza. Pero Dios me bendijo con todo eso, tuvo misericordia de mí. Porque, ¿qué pasa, mi hermano? Que Dios no está viendo donde nosotros estamos actualmente. El Señor está mirando el futuro. El Señor, Él me ha dicho a mí personalmente, me dijo, varón, yo conozco el futuro. Entonces, como eso me lleva a años atrás, cuando yo le decía a los pastores, ¿por qué Dios tuvo tanta misericordia conmigo, como yo vivía mi vida desordenadamente, en tanta perversidad? Andaba con mujeres, con novias por ahí, y andaba en esos caminos, y el pastor me dijo, Irán, lo que pasa contigo es que Dios no estaba mirando donde tú estabas en ese momento.
Dios estaba mirando tu corazón y estaba mirando dónde tú ibas a estar en el futuro. Entonces, este es el futuro, mis hermanos. Por eso es que los tiempos de Dios no son los tiempos de nosotros. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo, siento la presencia del Espíritu Santo, lo que el Espíritu Santo quiere hablar en estos momentos es, ustedes que tienen a sus hijos, siento la presencia fuerte en mí en estos momentos, ustedes que tienen a sus hijos y están en caminos que no son correctos delante de Dios, lo único que ustedes pueden hacer por sus hijos es instruirlos en la palabra, mis hermanos. Ustedes enseñan la palabra de Dios, pero no les faciliten el pecado. Ustedes oren por ellos, ustedes se lo encomiendan al Señor. Nosotros hacemos lo que es natural y Dios hace lo divino. Nosotros no podemos salvar a nadie. Ni yo mismo me pude salvar, ni tú mismo, hermano, puedes salvarte. ¿Cómo tú piensas tú vas a salvar a tu hijo y a tu hija? Lo único que Dios pide es ora, instrúyalo en el camino, enséñale mi palabra. Ahora bien, en tu casa, santifícame tu casa, límpiame tu casa, saca toda maldición que hay en tu casa. Cuidado con tus hijos, lo que estén viendo en el teléfono cuando están en el dormitorio. Cuidado con tus hijos con los videojuegos que hay hoy en día. Ojo con ellos. No permitas cosas malas en tu casa, no permitas perversidades. Aunque sean jóvenes, tú tienes que decirle, eso no se permite en mi casa. Yo te amo, hijos míos, yo te amo, hija, pero tú no puedes estar viendo esas películas aquí en mi casa, porque mi casa está consagrada para el Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor. Entonces, cuando el Señor ve que nosotros hacemos nuestra parte humana, Dios va a decir, por cuanto tú estás observando mis mandamientos, por cuanto tú estás instruyendo a tus hijos en mi palabra y me temes, ahora yo voy a cuidar a tus hijos. Pero ¿cómo nosotros podemos esperar que Dios cuide a nuestros hijos si nosotros no lo estamos haciendo? ¿Cómo nosotros vamos a esperar que Dios cuide a nuestros hijos cuando nosotros estamos dependiendo de nuestro razonamiento intelectual? Cuando nosotros estamos razonando y estamos diciendo, no, tengo que ser más suavecito con mi hijo y mi hija. Entonces, a los 12, 13, 14, 15 años, te llega tu hija embarazada a la casa. Señor, ¿qué pasó? Hija, mi palabra dice que instruya a tu hija, que instruya a tu hijo, que no permitas el pecado. Pero tú permitías que tu hija se acostara con su novio en su dormitorio. Tú permitías que tu hijo tuviera su novia en su dormitorio. Embarazó a una joven, lo hizo porque tú se lo permitiste. Ahora observen bien, mis hermanos, nosotros no somos Dios, nosotros enseñamos la palabra de Dios. Ahora, que salga una hija mía o que salga un hijo mío a la calle, después que yo le dé la palabra de Dios, yo lo instruyo en los mandamientos de Dios, yo le enseño el temor a Jehová, que es el principio de la sabiduría, y ellos salen para la calle después de la puerta de mi casa, y mi hija me queda embarazada por un novio, o mi hijo embaraza a una joven, mis manos están limpias. ¿Por qué? Porque el Señor no me va a demandar a mí eso. El Señor no me va a decir, eso es tu culpa porque ellos embarazaron a una novia o un novio en la calle. No, Él me va a decir, no, hijo mío, no, hija mía, tú hiciste lo correcto. Tú le enseñaste, instruiste a tu hijo, a tu hija como yo te enseño en mi palabra y no la comprometiste. Esos fueron errores de ellos y ahora ellos van a pagar sus consecuencias. Van a perder sus estudios. Quizás tengan que trabajar en un trabajo que Dios tenía algo mejor para ellos, pero se apresuraron y la desobediencia trae consecuencias. Nosotros vemos en la Biblia que en toda la Biblia la desobediencia trae ramificaciones adversas en nuestras vidas y prolongadas. Porque entremos a los caminos de Dios no quiere decir que todo va a salir bien. Mira, hay un versículo bíblico, a ver si lo encuentro aquí rapidito. Padres, quiero que le enseñen, en el nombre de Jesús, quiero que le enseñen este versículo a sus hijos y lo estudien con ellos. Eclesiastés capítulo 11, versículo 9. Eclesiastés capítulo 11, versículo 9. Este es el versículo que quiero que le enseñen a sus hijos. Mira, Dios no pasa el pecado por alto ni aunque sean jóvenes.
Dice Eclesiastés capítulo 11, versículo 9. Del 9 al 10. Alégrate, joven, en tu juventud. Mira lo que dice. Alégrate, joven, en tu juventud. Y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Y anda, fíjate, el Señor dice, y anda, camina en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. No te niegues nada, todo lo que tú quieras. Baila, salta, fornica, haz lo que tú quieras, joven. Pero mira lo que dice la parte B del versículo. Pero sabe, joven, ten en cuenta, joven, que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Entonces Dios está diciendo, dale placer a tus ojos, anda en tus caminos de juventud, pero recuerda que llegará el día que Jehová te va a juzgar por todo lo que tú hagas. Esto es un versículo que no se lo leen a los jóvenes en las iglesias, mis hermanos. Yo conozco una iglesia, mis hermanos, conozco una iglesia en Colombia que tiene 28,000 miembros. Escuchen bien, mis hermanos. 28,000 miembros. ¿Qué dijo el Señor aquí cuando habla en este ministerio? Yo no vengo por las multitudes. Este pastor que predica en esa iglesia de 28,000 miembros, un día escucho una prédica de él y puso en la pantalla este versículo. Y tú sabes lo único que leyó del versículo. Alégrate, joven, en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Mis hermanos, Jehová vive que no miento. Yo le tomé una foto al versículo ese en la pantalla. Y yo dije, pastor, lectura la siguiente parte. Lectura la siguiente parte de ese versículo. Y no lo lecturó. Solo puso en la pantalla que el joven se alegre, que ande en pos de su vista, que no se niegue nada. Una iglesia de 28,000 personas donde tienen muchísimos jóvenes. Mis hermanos, ¿qué ustedes piensan que hicieron esos jóvenes cuando salieron de esa iglesia? Que escucharon al pastor que no lecturó. Pero sobre todas estas cosas te juzgará Dios. La hermana Amanda Guardo dice que el capítulo 12, versículo 1 lo leas, por favor. Está ahí, capítulo 12. Entonces, mis hermanos, lectúrenle ese versículo a sus hijos. Le dice, mira, hijo mío, lo que dice la Biblia. Yo no apruebo que tú estés haciendo las cosas que tú estás haciendo. Pero mira lo que dice Jehová. Anda en la vista de tus ojos, no te niegues nada, haz lo que tú quieras porque eres joven. Pero recuerda, hijo mío, recuerda, hija mía, que por todas estas cosas te va a juzgar Dios un día. Después no te lamentes, hija mía, tú puedes prevenir las adversidades que vendrán para tu vida si tú obedeces los mandamientos de Dios. Que lo enseñan a mis hermanos como si fuera una advertencia. Pero no me acuerdo la última vez, jamás, no me acuerdo un pastor lecturar este versículo, mis hermanos. Porque tú te imaginas, se van los jóvenes. Una iglesia de 28,000 personas. Tú le dices, pero sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Ahí muchos no quieren dejar a sus novias, no quieren dejar su fornicación, no quieren dejar su marihuana, no quieren dejar su cocaína, no quieren dejar su ropa ripiada, no quieren dejar su mundanalidad. Entonces después salen por ahí y cuando llegan a una iglesia de sana doctrina, Señor, ¿qué pasó? Yo llevé a mi hijo, a mi hija a la iglesia por tantos años. Y el pastor dijo que los jóvenes disfrutaran su vida. Pero ahora que yo lecturo la Biblia veo que sobre todas esas cosas Dios iba a juzgar a mi hijo y a mi hija. Eso no te lo dicen porque tú sabes lo que hacen la juventud, mis hermanos. Huyen. Porque cuánto pecado hay en las iglesias, mis hermanos. Cuánto pecado hay en las iglesias. Y esto es, mis hermanos,
como advertencia. Si Cristo viene y tu hijo y tu hija está en pecado, dime tú, ¿se va en el arrebatamiento o no se va en el arrebatamiento? Jesucristo viene por una iglesia manchada, con todo tipo de pecado, o viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Entonces, ¿qué tenemos que enseñarle a los jóvenes? La palabra de Dios. Hoy en día, mira, mis hermanos, hay tanta autosuficiencia allá afuera. Mira, a mí Dios no me ha permitido leer muchos libros. Si yo les digo a ustedes, yo les digo, si acaso, 1 o 2 libros de pastores de sana doctrina, que Dios me los dio. Dios quiso que yo aprendiera algo de ellos. Pero si tú coges los libros que hay allá afuera hoy en día, te confunden. Porque ya la gente no quiere confrontar el pecado porque no venden los libros. Tú ves libros allá afuera, tu mejor vida ahora. ¿Por qué no ponen un libro en la librería que diga tu peor vida ahora? Tu mejor vida viene en la eternidad. Porque no se vende el libro. Mi hermano, hay tantos lugares hoy en día que quieren hacer las cosas en su autosuficiencia, con su propia habilidad, con sus propias herramientas. Ya no es por la palabra de Dios. Ahora hay que hacer conciertos para que los jóvenes disfruten. Mis hermanos, si nuestros hijos no se convierten con la profecía mayor, no se van a convertir con conciertos mundanos cristianos que le llaman hoy en día, mis hermanos. La iglesia no es para conciertos. La iglesia es para la evangelización. Es para que se rediman las almas, para que no vayan para el infierno. Hoy en día tenemos la discoteca de Cash Luna, con luces por todos los lados, el brincoteo por todos los lados. Los jóvenes brincan y los cargan uno a los otros como si fueran los conciertos de rock and roll. No, mis hermanos, si un hijo de alguno de ustedes, los que ustedes conocen, está en una iglesia de esa, le digo con toda autoridad de parte del Señor, huye de esa iglesia, mi hermano. Saca a tus hijos de esas iglesias. Ponga a tus hijos en una iglesia donde se les predique la palabra, donde se les enseñe el temor a Dios, donde se les enseñe que amigos del mundo son enemigos de Dios, donde se les enseñe que Dios tiene buenos planes para ellos si obedecen los mandamientos. Si no obedecen, que no esperen nada de Dios, sino aflicción. Porque tú sabes qué va a suceder. Mira, Pedro aquí lloró amargamente después que negó a Jesucristo 3 veces. Lloró amargamente. Si nosotros no ponemos a nuestros hijos en iglesias donde se predica la palabra tal y como está escrita, no como el pastor piense que va a predicarla para alcanzar la juventud. No, como está escrita, escrito está. Y si está escrito, tú tienes que decirle a tu hijo o a tu hija, no. Si está escrito, tú tienes que obedecer porque ese es el beneficio para ti, para tu alma, para que se salves. Pero si tú y yo, mis hermanos, nosotros no instruimos a nuestros hijos en sana doctrina, un día, escríbanlo, un día llorarán amargamente. Cristoteca, dice Avivamiento Manuel Zelaya. Sí, como dice el hermano Omar. Cristoteca. ¿Cómo que Cristoteca? Cristoteca. Dios reprenda al diablo. Miren, mis hermanos, yo no sé si yo le he contado anteriormente, pero el Espíritu Santo me lo trae a la memoria ahora. Cuando el Señor me estaba formando, me acuerdo que me mostró varias visiones en el lecho. Una de las visiones fue que yo veía, el Señor me sentó en una silla. Muchas veces cuando Él me muestra una visión, me sienta en una silla y sentado me muestra como una película. ¿Qué está sucediendo? Entonces yo me veía sentado en una esquina y al cruzar la calle había una iglesia esquinera y tenía cristales al frente.
Y a la entrada de la iglesia, a la mano izquierda, había una mesa de conferencia redonda. Me acuerdo específicamente como lo estoy viendo ahora mismo. Y yo veía que el pastor caminó hacia el altar y no había palabra. No había nada. A la mano derecha de la iglesia veía muchos equipos de deportes. Veía pelota de béisbol, veía pelota de baloncesto, veía canchas de tenis, canchas de soccer. Y veo que el pastor viene del altar hacia la salida en la mesa de conferencia, coge un martillo y yo veo que coge unos clavos que estaban encima de la mesa. Entonces el pastor estaba como pensando con las herramientas de él, con un martillo y un clavo. Entonces el Señor me mostró y me reveló que eso es lo que está pasando en las iglesias hoy en día. Los pastores están buscando en su autosuficiencia, en su autodependencia. Ya no dependen del Espíritu Santo. Ahora dependen de su habilidad. Ahora van a las iglesias de iglesia crecimiento para aprender cómo hacer crecer a una iglesia. Ya no es la palabra de Dios. Ya en muchos lugares voy a leer un libro que me enseñe cómo yo puedo tener multitudes. Entonces el Señor me mostró que el pastor tenía el martillo en la mano y los clavos en la otra. Y me estaba mostrando que él estaba buscando en su propia fuerza cómo hacer crecer la iglesia. Pero no había palabra. Mis hermanos, que Dios nos libre. Que Dios nos libre. Porque los que van a quedarse en este ministerio son los que Dios está pasando por el sedazo, mis hermanos. El Señor está colando a su pueblo. Y tú sabes lo que queda en el colador. ¿Qué es lo que queda encima del colador? La borra. ¿Y qué es lo que pasa por el colador? Lo puro, lo sano, lo genuino, el trigo. La oveja pasa por el sedazo ese. Las cabras se quedan arriba. El trigo pasa, la cizaña se queda arriba. Y después sacas el colador, sacas el sedazo lleno de pajusa y lo tiras allá afuera y haces una fogata, te haces un asado de carne, porque no sirve para más nada. Pero aquí solo queda lo sano, lo puro. ¿Que estamos llenos de imperfecciones? Sí, aquí nadie es perfecto. Las últimas tres noches, en vez de entrar para el closet durante la madrugada para orar junto con ustedes, me quedaba en la cama escuchando el mensaje, orando con ustedes. Pero yo me di de cuenta que cuando ustedes decían aleluya, yo me despertaba. Mis hermanos, nosotros aquí somos de carne y hueso. Pero hoy me levanto y salto de esa cama. Porque yo no dependo de mí. Si yo dependiera de mí, me quedara durmiendo rico abajo de la sábana todas las noches, mis hermanos. No se piensen que porque yo comparto los videos y estoy atento a lo que ustedes me escriben, a las oraciones y estamos clamando por ustedes, que nosotros no tenemos luchas, mis hermanos. Eso es falso. Aquí no hay super pastor Irán. No hay super pastor. Aquí hay súper frágiles que si nosotros nos descuidamos, no nos levantamos más por la madrugada. Nos quedamos durmiendo porque la carne lo que quiere es dormir. Pero el Señor sabe. Les voy a contar algo que el Señor me mostró hace como un año, mis hermanos. Para que se rían un poco. Mira, el Señor juega con su pueblo. El Señor conoce nuestro corazón. El Señor sabe que nuestro espíritu está dispuesto. No orar una hora. Nuestro espíritu está dispuesto a orar 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas, 7 horas. Dios sabe que nuestro espíritu está dispuesto. Pero ¿qué acabamos de lecturar aquí? Pero la carne es débil. Entonces me acuerdo, mi hermano, para que se rían. Hace más o menos un año, mi esposo y yo nos levantábamos, nos agarrábamos de la mano y orábamos, clamábamos, lecturábamos la palabra. Y una noche no nos levantamos, nos quedamos durmiendo. Y esa noche el Señor me mostró en una...
Es que el Señor es gracioso. Ustedes han visto cuando yo me río con el Señor. Cuando allá en Ecuador, cuando me dijo que me estaba hablando, estaba renovando mi voto con mi esposa. Y yo le dije, Señor, por eso es mi pasión por ti, Señor, porque tú me hablas cara a cara. Y él me dijo, que no sea de labio, varón, sino de hechos. Yo me río. El Señor quiere que nosotros nos gocemos con Él. El Señor no está allá arriba con un látigo. ¿No te vas a levantar a orar? Coge el látigo. No. ¿No te levantas a orar? Coge la vara. No, ese no es el Dios que nosotros servimos. El Señor sabe que somos frágiles, mis hermanos. Pero una noche, una noche mi esposa y yo nos quedamos durmiendo. Y el Señor me mostró una visión. Me mostró en una visión que me mostró que yo andaba con un martillo grandísimo. Era como una mandarria. No sé cómo le dicen allá en México, en Perú, en todos los hermanos de eso, Argentina. Una mandarria, que es un martillo bien grueso, con un brazo bien grande. Y yo tenía eso en la mano. Entonces, en la visión, yo veía a mi esposa que me enseñaba un bistec grandísimo colgando en su mano. Un bistec grande de res. Y el Señor me decía en el sueño, yo le decía en el sueño a mi esposa, trae la carne para machucarla. Trae la carne para machucarla. El Señor es gracioso, mis hermanos. ¿Cómo que el Señor me mostró? Yo con el martillo y mi esposa con me mostraba un bistec grandísimo. Yo le decía, trae la carne para machucarla. ¿Qué tenemos que hacer, mi hermano? Machucar la carne. Como me decía Gigi Ávila, que la carne es más mala que el diablo. Nuestro peor enemigo no es el diablo ya está vencido. Nosotros tenemos más guerra con la carne de nosotros. Miren, me estaba diciendo la hermana Sara, ella me está escuchando. Hermana, cuando me dijiste que ahora estás orando 1 hora, 1 hora y media con nosotros en la madrugada, pero que antes oraba 5, 6, 7 horas. Sí, los hermanos tienen que saber que aquí no hay super Sara, aquí no hay super Abraham, aquí no hay super Irán, aquí no hay super Pastor Omar, aquí no hay super Pastor Rafael, aquí no hay super diácono, aquí no hay super instrumentos, aquí no hay super profetas, aquí hay super frágiles que necesitamos depender del Dios vivo, que por su misericordia nos sostiene, que por su misericordia nos levanta cuando nos caemos, que por su misericordia nos guarda. Así que, mis hermanos, esa es la palabra de esta noche. Digámosles sí a la dependencia de Cristo y no a la autosuficiencia de nosotros. Alcen sus manos. Alcen sus manos, mis hermanos. Alcen sus manos, mis hermanos. Jehová te bendiga y te guarde, pueblo. Amén. Jehová haga resplandecer sus rostros sobre ti. Amén. Y tenga de ti misericordia. Amén. Jehová alce sus rostros sobre ti. Amén. Y tenga de ti y ponga en ti paz. Amén.